Sean bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. El tema del día de hoy trata sobre la benignidad. La benignidad es parte del fruto del Espíritu y nos dice en Efesios 4, 31, 32: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo nos dice que debemos de ser benignos, debemos demostrar la benignidad. La benignidad es una virtud y trata de un comportamiento amable, benigno, benévolo, comprensivo, sencillo, un trato suave, un trato respetuoso. Todo eso es la benignidad, pero la benignidad no solamente son unas buenas formas o buenas maneras o mostrar una buena educación. La benignidad va mucho más allá de una buena educación. La benignidad es el testimonio de la operación de Dios en nuestras vidas, de esa restauración que estamos teniendo en nuestras vidas y entonces se manifiesta de una forma benévola. La benignidad tiene un rasgo distintivo, lo va a diferenciar de la sola amabilidad o de la bondad. La benignidad tiene la característica de que se va a manifestar en un entorno contrario, como una luz que se enciende en medio de las tinieblas, o como un pozo, una fuente de agua que se manifiesta en medio del desierto. Entonces la benignidad se manifiesta en un estado adverso a lo bueno, un estado contrario a lo benigno, correcto, a lo que es ordenado. Por eso es que el apóstol Pablo nos comienza diciendo que debemos de quitarnos toda esa ira, toda esa contienda, enemistad, maledicencia, todo eso que caracteriza al hombre, que nos caracteriza en un comportamiento, en un trato con los demás. Todo eso que es de la carne tiene que ser quitado y entonces tiene que manifestarse la benignidad. Dice, antes bien, nosotros como humanos, nosotros en la carne, como hombres carnales, tenemos ya un paradigma, tenemos una forma de actuar, está en nuestros genes una forma de actuar y esto es ser violentos, estar siempre a la defensiva, siempre atacar, siempre ser depredadores, siempre estar en ese estado alterado donde todos son nuestros enemigos, donde hay una enemistad y en donde nosotros debemos de tener una defensa. Entonces, el hombre siempre va a actuar siempre en esa forma a la defensiva y en esto se va a mostrar siempre violento, desconfiado, siempre va a mostrarse en un estado de guerra. Esa va a ser siempre la naturaleza del hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, siempre los fariseos, los saduceos tuvieron esa actitud de estar siempre a la defensiva, siempre al acecho. Cuando estaban en esa interacción con nuestro Señor Jesucristo, los fariseos dice que siempre le cuestionaban, le preguntaban para provocarle, para tentarle, para hacerle caer. Entonces siempre va a haber esa desconfianza y se va a manifestar en un estado de alteración, en un estado violento. Ese va a ser siempre el comportamiento que es natural en el hombre.
La benignidad viene a romper todo ese esquema, todo ese paradigma, toda esa educación que tenemos o toda esa herencia violenta y se va a manifestar como un estado de paz, como una actitud que es contraria a la violencia y se va a mostrar esa paz, se va a mostrar misericordia, amor, comprensión, ayuda, altruismo. Todo esto se va a manifestar como la benignidad. Por eso es que es el testimonio de la operación que Dios está haciendo en nuestras vidas, la operación del Espíritu Santo al restaurarnos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Nosotros hemos recibido en esa gracia de Dios su amor, su perdón, su misericordia. Todo eso lo hemos recibido de Dios. Y entonces debemos demostrar lo que hemos recibido de Él. Todo ese amor tiene que manifestarse. Toda esa bondad, toda esa misericordia tiene que manifestarse. Por eso es que nos dice que debemos de perdonar, así como también nosotros hemos recibido el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos demostrar lo que hemos recibido. La benignidad es como el germinar de una semilla, como la muestra de que lo que Dios nos dio, de que el amor de Dios, el perdón de Dios está germinando en nosotros y se muestra en ese fruto que es el perdón. Se siembra perdón, se cosecha o se produce perdón. Se siembra paz y se cosecha, se produce paz. Ese fruto se va a manifestar. Es la semilla que Dios planta en nuestras vidas que tiene que irse manifestando. La benignidad es esa muestra de que el amor, de que lo que Dios sembró en nuestras vidas ha germinado y entonces está dispuesto como un fruto bueno, un fruto de misericordia, de amor, de comprensión, de bondad. Todo ello va a ser esa muestra de lo que Dios ha operado y está operando en nuestras vidas a través del Espíritu Santo en esa restauración, donde nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar cambia, donde toda esa información impresa que está como un sello en nuestras vidas, esa información violenta, ese sello de maldad, toda esa herencia genética de depravación, de perversión, de corrupción, de maldad, de pecado, es quitada, es cambiada de nuestras vidas y entonces es impresa una nueva información que es de bien, de amor, de paz. La benignidad va a manifestar todo ello, el testimonio de Dios, el testimonio de que somos hijos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña mucho de esa benignidad. Nos dice en Mateo 5:38 al versículo 40, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debe de quitarse de nosotros toda esa violencia, todo ese revanchismo, toda esa venganza. Debe de quitarse de nuestras vidas. Debe de quitarse la ira, el enojo, todo enfado, toda contienda contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo. Entonces nos dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión.
es cambiada por la enseñanza de nuestro maestro. Nuestro maestro nos está dando una instrucción. Nuestro maestro nos está educando para que se manifieste un comportamiento espiritual. Ese comportamiento espiritual va a ser contrario al comportamiento de la carne. Así como la luz es contraria a la manifestación de la oscuridad, así también la benignidad va a ser contraria a toda la maldad. Entonces nos dice que debemos de dejar toda esa violencia. Nos está diciendo, si alguien te hiere en la mejilla derecha, ponle la otra. ¿Cuál es esa otra mejilla que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos de poner? Muchos piensan que es la mejilla izquierda. No, ahí se está refiriendo que si nos hiere en la mejilla derecha, debemos de poner la otra mejilla. La mejilla herida, la mejilla que se hiere, es la mejilla de la carne, es la mejilla del hombre, es la mejilla carnal, la mejilla que se duele, la mejilla que quiere tener esa respuesta igual de agresiva, de venganza, de revancha. Esa mejilla herida nos lleva a un comportamiento violento, al pelear, a defendernos. Esa mejilla herida es la mejilla de la carne. La mejilla que se debe de poner es la otra, es la mejilla restaurada, es la mejilla en la que el Espíritu Santo nos está tratando. Entonces es la mejilla espiritual. Para la mejilla de la carne, la mejilla herida, la contraria o la otra mejilla es la mejilla espiritual, la mejilla restaurada, la mejilla sana, aquella mejilla que va a responder la agresión de una forma benevolente, de una forma bondadosa. Es aquella mejilla que a la agresión, al ser herido, va a perdonar, a mostrar misericordia. Entonces entendemos, la mejilla herida, dolida, va a buscar venganza, violencia, pelea, pleito. Si alguno te busca en pleito, no cedas a ese pleito. No caigas en esa provocación. No actúes en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Está rompiendo toda esa educación, toda esa estructura, ese paradigma en la que el hombre siempre ha crecido y en el cual se desarrollan la violencia, las guerras, las enemistades, los asesinatos, las muertes. Está rompiendo todo eso y nos está diciendo que debemos demostrar la otra mejilla. Debemos demostrar el nuevo nacimiento, el Hijo de Dios, el comportamiento de una persona que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, el comportamiento de aquel en el que el Espíritu Santo está actuando y ha sido regenerado, y entonces ese comportamiento regenerado, bueno, se muestra. El testimonio de ser hijos de Dios, el testimonio de la benevolencia de Dios, de esa benignidad, se muestra en sus hijos. Entendamos que Dios ha tenido ese bien para con nosotros, sin nosotros merecerlo. Nosotros estando en esa enemistad, en desobediencia, en ira, en contienda, en contra de Dios. Nosotros huyendo de la presencia de Dios. Dios tiene esa misericordia para con nosotros y nos muestra ese amor, nos muestra su paz, su mano extendida en paz. Esa es la benignidad de Dios y es lo que se debe demostrar
en nuestras vidas. Entonces la benignidad es ese testimonio que se da contrario a un estado violento, a un estado malo. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseña con la parábola del buen samaritano cómo es esa benevolencia. Primero nos comienza diciendo que un intérprete de la ley le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, le cuestiona para tentarle, para hacerle caer. Entonces ahí viene ese intento de confrontar, de que nuestro Señor Jesucristo se exaspere, se muestre violento, se muestre como un hombre, como en el comportamiento natural de un hombre común. Entonces intenta este intérprete de la ley, como muchas otras veces intentaron los fariseos, los herodianos y todos estos que querían hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, le pregunta qué puede hacer para tener la vida eterna. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le contesta enseñándole en algo que él sabe, pero que no quiere mostrar, en algo que él ya ha recibido, pero que no quiere enseñar, que no quiere vivir. Dice, ¿tú qué has leído? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo entiendes? Entonces este intérprete de la ley le contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este fariseo tenía la información. Este fariseo había recibido esa semilla de parte de Dios, la misericordia al Dios, tomar a ese pueblo judío bajo su mandato, su dirección para salvarlo, para preservarlo, sacarlo de Egipto, darle una tierra, está mostrando la misericordia, está mostrando su amor, se está mostrando benevolente, benigno. Entonces esa benignidad la habían recibido y la conocían los judíos, no era desconocida. Nuestro Señor Jesucristo lo que viene a hacer es que esa benignidad se produzca, se desarrolle, se manifieste, deje de estar oculta, que deje esa esterilidad y se comience a formar, a manifestar ese fruto. Por eso le dice, bien has dicho, ve y hazlo. Ve y hazlo. Ya tienes la información, ya tienes la semilla, desarrollala, produce ese fruto. Pero este intérprete de la ley, para excusarse, para defenderse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Está siempre a esa defensiva, está siempre a esa ofensiva, está siempre en ese pleito, en esa ira. Tú me dices, yo te digo, te contradigo, te vuelvo a contradecir y a decir, y está siempre en ese pleito, en esa ira, en esa contienda. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo viene a romper, viene a desactivar, a desestructurar toda esa formación del hombre de estar siempre en ese pleito, ira, contienda. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le va a enseñar con esta parábola del buen samaritano. Y esta parábola nos dice que hubo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y en eso fue asaltado. Se manifiesta esa violencia, ese estado natural del hombre, ese estado caído, corrompido, de muerte, de quitar, de arrebatar, robar, minar, matar, dañar. Toda esa violencia está escenificada en ese primer momento. Nuestro Señor Jesucristo está planteando la vida natural del hombre, como vive en violencia, siempre en esa violencia. Y entonces lo dejan medio muerto, la muerte siempre presente en la vida del hombre. Va pasando por ahí un sacerdote, lo ve y se pasa derecho. Pasa un levita,
lo ve y se pasa derecho. Pero viene un samaritano. Y la característica del samaritano es que está en contienda con el judío. Hay enemistad entre el samaritano y el judío. No hay paz, hay guerra. No se tratan, no se llevan, no se pueden ni ver. Hay una separación, hay una enemistad. Entonces viene este samaritano, ve a este hombre herido y dice que es movido a misericordia. Movido a misericordia. Y entonces ayuda a este hombre. Nos dice que venda sus heridas y le pone aceite y vino a esas heridas, le lava las heridas. Se muestra en este samaritano la benignidad. En ese entorno violento, en ese panorama adverso de corrupción, de decaimiento, de sombra, de tinieblas, de frialdad, de enemistad, de intolerancia, se muestra la misericordia en un samaritano. El samaritano, aunque tiene esa enemistad con el judío, también tiene esa característica de que también ha recibido la palabra de Dios, de que también se consideran descendientes de Abraham y han recibido la palabra de Dios. Entonces esa palabra de Dios estaba tanto en el sacerdote, en el levita, como en el samaritano. Pero tanto el sacerdote y el levita no mostraron la misericordia, no mostraron el desarrollo, el fruto del amor de Dios hacia ese pueblo elegido, no mostraron la benignidad. Lo que se debía demostrar, si Dios siembra amor, si Dios siembra perdón, entonces se debe demostrar ese amor, se debe mostrar ese perdón. El samaritano también lo había recibido y en él sí se muestra ese amor, sí se muestra ese perdón, esa compasión. Lo que Jesucristo nos está diciendo es que lo que hemos recibido de Dios, sea poco, sea mucho, pero que en su gracia es abundante, porque el toque de Dios, el amor de Dios debe de ser lo máximo en nuestras vidas y entonces eso debe de producir, debe de desarrollar misericordia, benignidad. La benignidad es el testimonio de la operación de Dios en nuestras vidas, de manifestar y demostrar lo que hemos recibido de Dios, de mostrar el testimonio de un nuevo nacimiento, de mostrar el testimonio de una restauración de esa paz de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que todo nos lo está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Cómo recibimos el perdón y para qué nos sirve ese perdón, qué debemos de hacer con ese perdón. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña el amor de Dios, pero también nos enseña qué debemos de hacer con ese amor de Dios. La paz de Dios la hemos recibido y qué es lo que debemos de hacer con esa paz. Es la semilla implantada en nuestro corazón, es la formación, es la información, es la restauración, es la nueva vida, es el nuevo nacimiento reflejado en un testimonio. Esta es la benignidad, la bondad, hacer el bien, la misericordia, ser amables con el prójimo, ser amables en ese entorno violento, en ese entorno caótico, mostrar la paz, la misericordia, el amor. En nosotros se debe de desarrollar esa benignidad, dejar la ira, la contienda, la enemistad,
la maledicencia, la venganza, la codicia, todo ello dejarlo y antes ser benignos unos con otros, perdonándonos como también hemos recibido el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dad de gracia lo que hemos recibido de gracia. Aprendamos, entendamos, toda esta benignidad es la nueva formación, es el nuevo comportamiento que hemos recibido de Dios y que está en ese testimonio, la luz en las tinieblas, una fuente de agua viva refrescante en medio del desierto. Esa es la benignidad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y que debemos demostrar. Dios les bendiga.